computadora. Bien, entonces les decía, vamos a continuar con la etapa precedida a lo que es el transgeneracional. Ya revisamos grosso modo todo lo que está vinculado de los conceptos de la física cuántica con la genealogía vista desde el transgeneracional y un poco de psicogenealogía que le fuimos ahí intercalando. Ahora vamos a ver aquellos procesos que están vinculados con la aparición de un nuevo ser en la familia. Y a esto tiene varios nombres. El estudio que hacemos nosotros le llamamos proyecto sentido gestacional. En psicología transpersonal creo que lo tocan en donde le llaman matrices perinatales. Y hay un médico de Argentina, el doctor Martín Castella, que él habla de los programas de vida. Entonces, es información que si la pudiéramos vincular, se complementaría y el nombre sería lo de menos, pero aquí lo más interesante es entender los fenómenos que están vinculados con el proceso de traer un nuevo ser al mundo. Y bueno, visto desde los conceptos de la física cuántica, vamos a aplicar un fenómeno que se llama el fenómeno de la no localidad y el fenómeno de entrelazamiento, que hoy les mandé un pequeño artículo que hablaba de eso, o sea, nada más como preámbulo a lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, como, como antecedente, voy a retomar algunas frases que están en el libro que se llama El Kybalión, se los he mencionado varias veces, que son las 7 leyes herméticas, que están muy vinculadas a lo que es los pensamientos o lo que propone la física cuántica desde la toma de conciencia. Entonces, este pensamiento es la ley universal de la creación de las cosas. Ya habíamos hablado de que en el universo todo es mental. O sea que para poder haber creado el universo, alguien tuvo que haber tomado conciencia y entonces se colapsó la función de onda y se generó el universo. Bien, entonces aquí, en esta parte de lo que les estoy comentando, es de que toda la creación en el universo tiene dos fases. Una fase que es la fase mental o la fase inmaterial y la fase material o ya la física, el colapso de la función de onda. Entonces, en lo que es el proceso de traer un nuevo ser al mundo, también están involucrados estos dos procesos y en realidad en toda la creación, ¿no? O sea, ya les había yo comentado que para tener comunicación se tuvo que haber inventado un, un proceso y en este caso es el lenguaje. Entonces, primero se pensó y luego se ejecutó. Para cualquier cosa material, también primero se diseña en la mente del ingeniero o del diseñador y luego lo ejecutan para traerlo al mundo material, o sea, se construye. Esto, esto mismo sucede con la concepción o el deseo de traer un bebé al mundo. Entonces, en ese sentido, los padres primero tuvieron que haber tenido un pensamiento consciente o inconsciente para generar el acto sexual y de ahí el embarazo o la concepción, pues. Este, un biólogo contemporáneo de Darwin, que en su momento echaron a tirar a la basura su teoría, y como Darwin tenía mucho más argumentos para la época en donde estaban, entonces le hicieron caso a Darwin y Darwin propuso que nosotros somos producto de la evolución. Y Jean-Baptiste Lamarck, él decía que no. Él decía, somos producto de la influencia del entorno
sobre nuestro cuerpo que responde para crear el mecanismo de adaptación en donde el organismo está. Entonces, él desde su propuesta ya decía que el ambiente era el que hacía que hubiera la necesidad de desarrollar un nuevo órgano. Por ejemplo, si la vida se origina en el mar, entonces, cuando los organismos eran expulsados por la marea hacia la tierra, entonces hubo necesidad de cubrir el cuerpo de esos seres que eran arrastrados hacia las playas para evitar perder agua, o más bien para protegerse del sol. Y entonces aparece el órgano que sería la piel. Luego, si ya estando en la tierra yo pierdo agua por transpiración, entonces se requiere de un órgano que regule la cantidad de agua. Y entonces aparece el riñón o los riñones. Entonces, lo que decía Lamarck es que el ambiente hace que el organismo responda para generar el recurso que necesita para contrarrestar los efectos del ambiente. En este orden de ideas, lo que les voy a leer a continuación dice: el sentido de la enfermedad crea la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros pensemos es lo que vamos a generar en el cuerpo. Entonces hay personas que no tienen nada, pero que se generan ahí un sentimiento a largo plazo, y esa necesidad de resolver ese pensamiento hace que el cerebro mande todos los mecanismos biológicos para que se genere lo que está requiriendo la persona con sus pensamientos y sus emociones. Entonces, cuando cuando se resuelve esa necesidad, entonces ya no tiene sentido crearlo, y entonces el cuerpo va a mandar todos los mecanismos biológicos para que se desaparezca. Entonces, esa propuesta de Lamarck, hoy día ya Lamarck lo están reposicionando. Inclusive Darwin escribió antes de morir que Lamarck tenía la razón. Y hoy día se está demostrando que el ambiente es el que proporciona todos los medios para que la célula responda y genere lo que se requiera para contrarrestar y entonces tener lo que se llama una homeostasis. Nosotros como seres humanos tenemos un mecanismo que le vamos a llamar mecanismo biológico de protección, que es todos estos fenómenos bioquímicos que permiten que haya una homeostasis en nuestro cuerpo. O sea, para estar dentro de los parámetros superiores e inferiores de regulación de temperatura, de latidos cardíacos, de niveles de glucosa, de todos los parámetros biológicos que están inherentes a nuestro funcionamiento. Cuando el cuerpo ya no tiene forma de responder, entonces vienen estos programas que son los que van a dar estos programas biológicos que les hablo, que son los que van a dar respuesta para que se resuelva la situación. Y esto está vinculado, ¿cómo se vincula a la psique de las personas? Con un proceso que se llama el mecanismo psíquico de protección. O sea, nosotros también tenemos mecanismos de protección, y ya algunos de ellos, por ejemplo, lo que es que propuso este señor, Fritz Perls, que es creo que el padre de lo que le llaman, ahí se me va el nombre de la corriente psicológica. La Gestalt. De la Gestalt, eso, de la Gestalt. Entonces, ahí viene, por ejemplo, lo que es la introyección, la implosión, y los otros que proponen, no los recuerdo ahorita, pero son estos mecanismos de protección, que son propiamente procesos psíquicos que permiten
que la persona no se vaya al extremo en cuanto a lo que está viviendo desde el punto de vista psicológico. Y esto, cuando se rebasan cuando la psique ya no tiene forma de cómo resolverlo, entonces entra el inconsciente para liberar todos los mecanismos biológicos y entonces se hace la somatización. Se somatiza el sentimiento y entonces resuelve con una enfermedad. Ese es el principio básico de la psicosomática. Bien, desde el punto de vista de la biología, esta es una ley. Dice, todo está programado en términos de supervivencia. La especie, del clan y del individuo. Entonces, en ese orden, primero está la supervivencia de la especie, luego la supervivencia del clan y por último, el individuo. Si la especie está en peligro, se sacrifica a un clan. Si el clan está en peligro, se sacrifica a un individuo. Entonces, ¿cómo se elige esto? Pues eso va a depender del inconsciente de la familia. Recuerden que están los mecanismos que se llaman fidelidad familiar invisible. Y entonces va a recaer en uno o en varios integrantes del clan. Y desde el punto de vista psíquico, nosotros como padres le vamos a asignar a nuestros hijos proyectos o programas. Y estos programas van a ser acatados por fidelidad individual invisible, que es la manera en cómo responde el individuo. No sé si ya tuvieron la oportunidad de ver la película de Lo Más Importante, de este hombre que tiene el don y que se le asigna y que no lo quería. Bueno, ahí Yo no lo he visto, yo no lo he visto. si tienen oportunidad, véanla y van a entender esto que les estoy diciendo, o sea, lo van a entender mucho mejor Sí, va. con esa película. Entonces, Perdón, ¿puedes repetir sí, la película, Tacho? se llama Lo Más Importante. Gracias. Entonces, el individuo que nace ya va a traer cierta consigna, tanto de los pensamientos de la madre como del padre. Y entonces, recuerden, el proyecto o la necesidad genera el proyecto en su fase inmaterial. Y cuando nace el bebé y ejecuta el programa, entonces ya tiene sentido. Por eso le puso el inventor de este término, por eso le puso proyecto sentido gestacional. Entonces recuerden, el término de sacrificio no es religioso, es un término biológico. Ajá. Este señor es Mark Fritsch. Él es el que estudió precisamente el proyecto sentido. Y su historia ya se las conté. No voy a perder tiempo en ella porque no tiene caso. Bien, vamos a revisar rápidamente cuáles son los conflictos que se generan en la línea de vida de un ser humano. Tenemos la primera, que es la transgeneracional, que ya revisamos, y aquí le vamos a llamar conflictos estructurantes. Cuando hay un conflicto que genera estrés en un individuo y está vinculado a los ancestros, entonces se le llama conflicto estructurante. Y aquí están las afinidades ancestrales, la información del clan y todo lo que ya revisamos. ¿Vale? Luego viene el proyecto sentido gestacional, que es los conflictos que vamos a arrogarnos de papá y de mamá, de 9 meses antes de la concepción, perdón, del acto sexual, desde 9 meses antes, ya se sabe que en la mente, inconsciente o conscientemente, ya traemos el programa para crear un hijo. Entonces, desde ahí ya sabemos, o no lo sabemos, dependiendo si es consciente o inconsciente, ya para programar a nuestro hijo. Y se me pasaba, a estos conflictos o a este fenómeno le vamos a llamar conflictos programantes, los que se generan durante lo que es
9 meses antes de la concepción, durante la concepción, durante todo lo que es la gestación, el embarazo de la mujer y hasta el parto. Y 3 años de vida del infante. O sea, desde 9 meses antes hasta 3 años de vida, más o menos. Es lo que está como periodo del proyecto sentido gestacional. Y luego viene lo que es el proyecto de vida. Y en el proyecto de vida ya lo vamos a identificar por todos aquellos fenómenos que están vinculados con la información que recibimos del medio, de nuestros familiares, de la televisión, de los medios de comunicación en general. Y entonces nosotros mismos vamos a generar nuestros propios programas de conflicto o vamos a detonar los que ya traíamos. Y a estos les vamos a llamar desencadenantes. Ajá. Entonces, estos desencadenantes pueden ser de 2 tipos. Uno, autoprogramantes y los otros se llaman coyunturales. Ajá. Los coyunturales son los que se generan en ese momento de la vida del individuo y que pueden dar como resultado una enfermedad o un estado conductual alterado. Bien, ahora, si nos enfocamos solo al proyecto sentido, vamos a ver que tiene varias etapas. La primera etapa es la etapa perinatal, 9 meses antes de la concepción. Luego viene, bueno, aquí es interesante ¿cómo se dice? Importante mencionar que el estado emocional de la mamá y del papá son fundamentales, porque ese ambiente emocional es el que van a hacer que ese nuevo ser se le asigne. La siguiente etapa es la concepción, y la concepción está desde que es el acto sexual hasta las 4 o 5 semanas, que es cuando ya el cigoto se implantó en la zona pelúcida de la matriz. Ajá. Entonces, ese es el tiempo que más o menos se tarda una mujer en darse cuenta que está embarazada, porque ya no le bajó la regla y porque ya tiene algunos síntomas, ¿no? Entonces, estas 4 o 5 semanas son lo que nosotros conocemos como el periodo de concepción. Desde el acto sexual hasta la implantación del óvulo fecundado ya en la matriz de la mujer. Y aquí, déjenme ver qué está pasando. Aquí va a haber conflictos que están vinculados con la fecundación, con la implementación del cigoto y con la formación del feto. Aquí en esta etapa es cuando se puede ver ya, por ejemplo, un producto que le llaman mola, que es solo el huevo, pero no se desarrolla producto. Puede haber problemas de memoria de la matriz, donde expulsa al cigoto junto con la menstruación, o sea, como si fuera a menstruar y botan al huevo. Y puede haber malformaciones. Entonces, en esta etapa es importante porque ahí el conflicto que traiga la mujer y sobre todo cómo esté vinculado con la pareja, eso va a generar algunas malformaciones o algunas consecuencias de origen, digo, perdón, de muy drásticas, ¿no? Como la pérdida del producto. Luego viene lo que es el periodo de gestación. El periodo de gestación va desde la 5ª semana o la 4ª semana hasta el parto, hasta antes del parto. Ahora, aquí hay que entender 2 cosas. Por un lado, la gestación es responsabilidad del bebé, porque él es el que se está creciendo, él es el que se está formando, y el embarazo es responsabilidad de la madre. O sea, el cuidar, el dar los nutrientes,
el de que no se salga de control, que esté cuidada durante todo el embarazo, esa es responsabilidad de la madre. Ajá. Y bueno, aquí van a haber complicaciones durante el embarazo, pueden haber enfermedades como la diabetes gestacional, puede haber contracciones uterinas, puede haber estrés ¿cómo le llaman? Pre, Prenatal, puede La haber preeclampsia. preeclampsia, puede haber clampsia. Entonces, todas estas complicaciones se van a manifestar durante lo que es la gestación y el embarazo. Y finalmente viene lo que sería el parto. Ajá. El parto, y durante el parto también puede haber complicaciones. Entonces, la forma en cómo se lleva a cabo el parto se queda grabado en la neurología del bebé. Y esto va a tener consecuencias en su línea de vida o en su programa de vida. Entonces, la forma en cómo nacemos también va a determinar nuestras conductas. Entonces, ahorita revisaremos rápidamente algunas formas de cómo se nace y cuáles son las repercusiones a nivel conductual. Y aquí, estas complicaciones son derivadas de las condiciones madre-bebé y cómo se lleve a cabo el procedimiento. Y luego vendría la última, que serían los 3 años de vida, pero ahí ya me gustaría a platicar de lo que son los daños del niño interior, que está la autora francesa de esta propuesta mencionó 5, pero ahora ya hay otra propuesta de otros daños más. Creo que empezamos con el rechazo, que es el primero, luego viene el abandono, después la humillación, la traición, la injusticia, la desvalorización y la falta de identidad. Esos serían los 2 nuevos daños que ya están proponiendo y que todavía no aparecen en la bibliografía, pero probablemente muy próximamente ya estén en algún libro. Es Bien, lo que en otros lugares se llama la descalificación y la desconfirmación de la persona, sí, ¿no? sí, sí. Desvalorización ¿y qué dijiste? ¿Tú le llamas cómo? Desvalorización. ¿Cómo? Identidad, Y de identidad, ¿no? identidad. Ajá, sí, del lugar, qué lugar ocupo en la vida, quién soy en esta vida. Y el ser, ¿no? El Ajá, ser. sí, del ser. Ujú. Bueno, ya les había dicho que proyecto es un pensamiento, es un plan para desarrollar eh, un objeto en este caso, un bebé, ¿no? Es para alcanzar un objetivo, el proyecto, punto. Todo lo que se tiene que hacer, una planeación para lograr un objetivo. Y el darle sentido es cuando ya está funcional. Una vez que ya se tiene lo que se proyectó, ya está físicamente, entonces ya toma sentido. Y entonces puede realizar las operaciones o las funciones para las cuales fueron creados. Entonces, se dice que es gestacional porque, bueno, aquí estamos hablando de la creación de un nuevo ser que se va a gestar. Entonces, el proyecto tiene la fase inmaterial, toma sentido, ya es la fase material, y gestacional porque estamos hablando de un nuevo ser, de un bebé. Y esta frase la acuñó Mark Freche, decía: el conflicto psicológico de los padres se transforma en el conflicto biológico de los hijos. Y así es. Cuando revisemos la carta numerológica, van a ver que se van a sorprender de lo que ahí vamos a encontrar. Porque ahí ustedes pueden saber cuál es el programa que mamá les heredó y que papá también les heredó. Estamos construidos de esas 2 fuentes emocionales, entonces ahí nos vamos a poder dar cuenta de qué es lo que papá y mamá nos heredaron y de lo que es nuestro, o sea, de forma natural.
Bien, el proyecto sentido se dice que es un rol inconsciente asignado por el padre o la madre o cualquier otro miembro de la familia que tenga influencia sobre el hijo o la hija y que en un momento va a ser concebido y que tiene la finalidad de reparar un conflicto, satisfacer una necesidad o cumplir una función adjudicada dentro de la familia. Entonces, todos estamos aquí con ese objetivo, reparar para satisfacer o para cumplir. Entonces, querramos o no, todos traemos nuestra torta bajo el brazo. El hijo muestra la sombra del resentir de sus padres y de sus ancestros. Lo hace a través de los síntomas físicos, emocionales, que pueden ser catalogados como enfermedad o alteraciones de conducta. Ya les había yo dicho que son más o menos 6 síntomas o 6 tipos de conflictos. El biológico, cuando tenemos enfermedades que son medibles, como una diabetes, una artrosis, bueno, todo lo que se puede medir, por ejemplo, la diabetes, la glucosa, triglicéridos altos, el colesterol, o sea, para los infartos y lo que sí se puede medir son enfermedades biológicas. Luego vienen las funcionales. Las funcionales son todas aquellas que las generamos en nuestra cabeza y no se detectan ninguna alteración o ningún parámetro biológico. Ajá, por ejemplo, un embarazo psicológico, esa es una alteración de índole funcional. Un dolor de cabeza crónico también puede ser una situación funcional si es que no se detecta ninguna alteración de nivel fisiológico. Problemas de conducta, como por ejemplo un TOC, ¿cómo se llama? Trastorno de obsesivo compulsivo, un TDAH, un autismo, que son psiquiátricas estas, ¿no? Psicológicos, bueno, no quiero tener hijos, por ejemplo, una, ahí se me va el ejemplo. Sí, el no quererse casar, el no querer tener hijos, el definir una preferencia sexual, etcétera, etcétera. Luego viene el de las creencias. El de las creencias, bueno, es el no sentirme merecedor o creer que me va a pasar algo o creer que todo me toca a mí o todo me pasa a mí. Y finalmente las espirituales, que son las más difíciles. Las espirituales, pues están vinculadas con las creencias superiores del individuo con respecto a lo que es su propio ser y la creencia con la divinidad, ¿no? Bueno, el proyecto sentido gestacional eh, puede tener varias facetas y muchos de estos programas los revivimos cuando somos adultos por una fuerza inconsciente que está relacionada con la fidelidad familiar, ya se los había comentado. Siempre hay una rara en la familia y esa persona rara le llamamos la oveja negra o el excluido, que no va a estar de acuerdo con las normas familiares y entonces eh, ella es la persona que va a mantener el equilibrio en el clan. Mientras el proyecto sea obedecido por la persona a la que se le asignó, será reconocido. Y cuando no, entonces se convierte en la oveja negra. Ajá. ¿Cuántos niños hemos visto que están pequeñitos y ya los visten con la camiseta del América, de Cruz Azul, o ya les asignan una creencia o una actividad que ellos no tienen conciencia para ver si les gusta o no? Y hoy día es preocupante porque a nivel global, y esto, bueno, pues es una percepción muy particular, a nivel global se está tratando de que los niños a tempranas edades ya elijan una sexualidad, una preferencia sexual.
Y esto está permeado por los medios de comunicación, por los gobiernos, y está afectando la mentalidad de los padres, porque ya los papás, de manera natural, ya no están haciendo la función que les corresponde de biológicamente llevar a los hijos a que ellos tengan la función biológica que les corresponde, que es comportarse como hombre o como mujer, como macho o como hembra, desde el punto de vista biológico. Y entonces la elección de la preferencia sexual también está vinculada al proyecto sentido gestacional. Yo no quiero imaginarme cómo van a ser los niños dentro de 2 generaciones, con todas estas libertades de pensamiento, pues quién sabe a dónde vamos a llegar, ¿no? Entonces, ya nos lo cobrará la propia biología. ¿Puedes plantear de nuevo lo que dijiste, Tacho? Sí, o sea, por ejemplo, ahorita nos están metiendo a como de lugar, consciente e inconscientemente, ideas donde las personas, por sus formas de pensar, adoptan una preferencia sexual. Ahorita ya hay quién sabe cuántas géneros y transgéneros y no sé cuántos, ¿no? O sea, ya hay grupos y subgrupos de estas diferentes preferencias por preferencias sexuales. Este pensamiento nos va a llevar a que en las siguientes generaciones se disminuya la población, porque entre igual género no hay descendencia, o sea, hombre con hombre no puede haber descendencia, mujer con mujer no va a haber descendencia. Y esta forma de pensar va a ir pasando de generación en generación. Acuérdense, lo que los abuelos viven es neurológico, lo que viven los padres es neurológico, lo que viven los nietos va a ser ya ¿cómo se llama? A ver, es neurosis, neurosis y psicosis. Eso es lo que quise decir, más correctamente dicho. Entonces, el inconsciente colectivo que ahorita estamos viviendo es que hay una transición en estas formas de pensar. ¿Por qué? Porque ahorita los medios se están encargando de sembrar la semilla. Esta semilla se queda en el inconsciente de nosotros, de nuestros hijos y de todos los que estemos escuchándolos, viéndolos o interaccionando. Esto va a pasar a las nuevas generaciones y ellos lo van a, ¿cómo se dice? Lo van a hacer propio. Y quienes lo van a expresar son los que vienen más abajo, en las generaciones más jóvenes, que es así como se va pasando la información de generación en generación. Esto es algo así como vamos a tener a personas con cuestiones de trastornos mentales de identidad, Sí, muy sí, sí. severos, no van a saber si son hombres, si son mujeres, Eh, o si... sea, sí, todo eso, profe, porque en los memes, por ejemplo, hay unos arqueólogos que encuentran unos huesos y dicen, pues aquí con estos huesos, yo sé que es un hombre y una mujer, pero no transgénero. Entonces, las personas es muy respetable su forma de pensar con respecto a su sexualidad, pero van a seguir siendo hombres o mujeres, biológicamente hablando. Aunque les hagan operaciones para transformar su cuerpo, la biología no les va a permitir, o quién sabe en un futuro, si la ciencia avance y puedan hacer esos cambios a nivel de órganos reproductores. Eh, eh, Aquí sería una visión futurista muy arriesgada de mi parte, pero pues quién sabe, ¿no? O sea, la ciencia puede llegar a esos alcances probablemente. No, que un hombre se embarace, ¿no? Ajá, sí. De hecho, había ahí en Inglaterra una propuesta de que el primer hombre que se embarace le iban a dar una cierta cantidad de linas esterlinas. Entonces, pues ahí está. A ver quién se atreve, ¿no? Digo, si la naturaleza hubiera querido que nosotros, como varones, fuéramos los que diéramos a luz, pues eso sería magnífico, ¿no? Pero pues no fue así. Entonces, esto a nivel psicológico
va a darle mucho trabajo a ustedes como psicólogos. Va a haber Pero mucho. entonces todo este, a lo que te estás refiriendo es a todo este discurso de la diversidad, Sí, ¿no? A sí, sí. a todo este discurso de la no discriminación, Ujú. a todo este discurso del, este, am, LGBT, TTI+, Ajá, sí, sí, todo eso. etcétera, Y el, etcétera. sí, y el, ¿cómo se llama? El artículo que les di, ese de una hoja, habla precisamente de que hoy día la física cuántica es contextual. ¿Qué significa contextual? Esto, el contexto ahorita es el que se está magnificando de una u otra manera la libertad de la diversidad de preferencias sexuales. Entonces, este contexto va a hacer que se colapse una realidad que va a estar vinculada a este fenómeno. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Pues la verdad, no me gustaría, este, no sé qué alteraciones a nivel de, de cambios en las conductas sociales, ¿no? Sí, pues estás hablando de una sociedad psicótica, ¿no? Sí, sí, sí. Porque imagínense, yo me pongo a pensar, un hombre que se siente mujer, seguramente también sus pensamientos son de querer y tener hijos, y es una frustración, ¿no? O sea, si yo quiero algo y no lo puedo tener de manera natural, pues llevaría a una frustración. No sé, finalmente, Está fuerte el debate, Techo, está fuerte ese debate, ¿no? sí, digo, yo no tengo problema en que las personas a edad adulta elijan lo que quieran ser, pero cuando se trata de ya influenciar la psique de un niño, o sea, los niños son esponjas. Y si Pero un padre, a ver, déjame plantear algo, ¿no? sí, Porque estamos hablando del proyecto sentido, ¿no? sí, Gesto. Estamos hablando del deseo de alguien, ¿no? ujú, Estamos hablando de eso. Entonces, am, una persona transgénero o transexual lo que dice, ¿no? Lo que dice en su discurso, lo que dice es, yo me sé, o sea, si es biológicamente hombre, bueno, siempre va a ser biológicamente hombre, ¿no? Dice, yo me sé mujer, yo me siento mujer. Y en sus relatos, ellos dicen que desde que tienen conciencia de quién son, ¿no? Se experimentan mujer, se saben mujer. ¿Me explico? ¿Sí? sí, porque precisamente la madre o el padre los desearon. O sea, es que para la homosexualidad hay varias, ¿cómo se puede decir? Varias etiologías. Entonces, una de ellas es lo que los padres pensaron acerca de ese nuevo ser. O sea, si yo deseo tener una hija y me nace hijo, entonces inconscientemente le estoy asignando a ese nuevo bebé que va a tener pensamientos de niña. Este planteamiento, este planteamiento yo no lo había, este, incorporado, Tacho. Por eso ahorita me está haciendo, Ruido. me estás haciendo pensar, porque hasta donde yo sabía, ninguna teoría podía explicar la orientación sexual de las personas, ¿no? O sea, Ujú. refiriéndose a por qué una persona, por ejemplo, vive homosexualidad o vive bisexualidad, ¿no? Este, ninguna teoría, ni neurológica, ni genética, ni anatómica, ni sociocultural, ni psicológica, ninguna teoría puede ser concluyente
es hasta donde yo sé, ¿no? O sea, Ujú, nadie ha encontrado el gen del homosexual o del claro. heterosexual, Ajá, nadie, sí. nadie lo ha encontrado, ¿no? ¿No? O anatómicamente a nivel cerebral, un órgano que diga que por esto, ¿no? Pero ahorita lo que tú estás planteando me está fuerte porque es cierto, puede ser que lo que ocurra es que mientras, más bien que esto tiene que ver con el proyecto sentido gestacional, ¿no? Sí. De los padres a nivel inconsciente. Ujú. Sí, y está demostrado, ¿eh? O sea, sí está demostrado. Por ejemplo, en la bibliografía se refiere a los comportamientos de niñas que fueron deseadas como niños. Entonces, uno los puede identificar visualmente, porque son mujeres que adoptan características como si fueran hombres. Por ejemplo, se cortan el cabello cortito, se visten masculinamente, realizan tareas masculinas y piensan como hombre. Se retrasa su menstruación, no les crecen los senos, tampoco se anchan de las caderas y tienen problemas a nivel de los ovarios. ¿Por qué? Porque hormonalmente, desde su psique, retrasan el crecimiento normal del desarrollo de una mujer. Entonces, inclusive hasta la voz se les hace un poco más gruesa. Y esto, pues, en muchas familias se ha visto que las niñas primogénitas generalmente se masculinizan, aunque Au- o sea, pueden desarrollar su vida matrimonial normal, pero ellas van a ser las dominantes. Aunque hay homosexualidades, hablando de mujeres, Sí, también. o sea, hablando de mujeres, hay homosexualidades que no se manifiestan como en este grado de comportamiento y del físico. Hay Ajá. homosexualidades completamente femeninas. Pero hay roles y están lo que son las polaridades, o sea, alguien funciona como hembra y alguien funciona como macho, o sea, el pasivo y el activo. Siempre hay Sí, esos no, roles. no, sí, sí, completamente de acuerdo, pero como para no estereotipar de manera Ah, sí, 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 consistente, ¿no? O sea, sí, sí, hay homosexualidad, igual en los varones, ¿no? sí, sí, sí. Los varones, hay homosexualidades completamente que desarrollan, como dices, esta femineidad, ¿no? Sí, pero hay homosexualidades que son completamente Pero eso yo creo, profe, de sombrero y botas. ajá, eso va a depender del origen etiológico de la homosexualidad, porque hay otro origen que es el abuso prematuro o el abuso a nivel en la infancia. En la infancia, cuando hay abuso sexual, esto también puede llevar a una homosexualidad en la edad adulta. O, por ejemplo, la ausencia del padre y madre castradora también puede ser otro origen. O sea, hay diferentes etiologías que pueden tipificar hacia una homosexualidad. Entonces, para no, como dice usted, estas homosexualidades donde se ve perfectamente dos mujeres donde pues, no se puede identificar si son o no, es porque la etiología puede ser diferente a la que le estoy marcando del proyecto sentido. ¿Sí me explicó? Sí, 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 sí. Ok, va. Entonces, les digo, en la edad gestacional o en todo lo que es en la etapa gestacional, se pueden asignar estos proyectos y el individuo que los recibe puede o no hacerlo con gusto y lo llevamos inconscientemente. Y así como hay proyectos que van a ponerle en la torre al individuo, también hay proyectos que lo llevan a sobresalir. Entonces, ¿cuántos niños son niños que son prodigio o que son niños felices, que nacen con buena cuna, buenas ideas de los padres, buenas emociones, buen ambiente, y son niños que no tienen ningún problema? Pero hay otros que nacen en condiciones completamente diferentes y que sus proyectos los van a tener que desarrollar
de acuerdo al contexto en que estén viviendo. Ujú. Ahora, en la línea de vida de un bebé, 9 meses antes de la concepción, ahí influyen ¿cómo se dice? La información del clan, porque eso va a hacer que el estado emocional de los padres tengan algún interés en tener un hijo, si es de manera consciente. Por ejemplo, algunas sociedades se hacen los arreglos para que los hijos se casen y así mantener la riqueza. Entonces estos niños que van a nacer son comprometidos desde antes. O sea, si nace hija en una familia y niño en otra, pum, ya los comprometen desde origen. Entonces, en este sentido, el proyecto ya está conscientemente. Hay algunas mujeres que se dejan embarazar para retener al hombre. Entonces, ahí el niño también ya tiene un proyecto. O algunos hombres piensan en un negocio y quieren a un heredero para que se haga responsable de todo lo que, ¿cómo se llama? Lo que el padre genera. Y desde el punto de vista antropológico, se hizo una encuesta por Mark Freche con muchas parejas y se determinó que inconscientemente todos los varones, todos, independientemente de la raza, la región, el país del mundo, deseamos que nuestro primogénito sea varón por cuestiones arcaicas. Entonces, desde el punto de vista del origen del hombre, él quería que hubiera un hombre para que se quedara a cuidar la cueva. Entonces, ese pensamiento arcaico nosotros lo seguimos teniendo, aunque digamos que deseamos a una niña, es mentira. Inconscientemente queremos que nuestro primer hijo sea varón. Entonces, de ahí nace esta situación donde les digo que si el varón, si ese niño no nace varón y nace niña, entonces la niña, por fidelidad familiar invisible, va a asignarse el rol de varón. Luego viene lo que es la concepción, y aquí los conflictos van a ser directamente de lo que en ese momento, cuando está llevándose a cabo la relación sexual, y durante las 4 o 5 semanas posteriores. Lo que esté sintiendo papá y mamá es determinante porque es lo que se va a grabar en la neurología del bebé. Durante el embarazo y la gestación, entonces aquí son los conflictos que va a, ¿cómo se llama? A adoptar el bebé durante su gestación. Y también va a adoptar los programas que mamá esté viviendo durante el embarazo. Ajá. Si la mamá, la futura mamá, sufre violencia, entonces la química de las emociones son de violencia. Adrenalina, cortisol, noradrenalina, etcétera, etcétera. Si el contexto emocional de la mujer es tristeza, vamos a suponer que se le muere el padre, se le muere un hermano o alguien querido, entonces la mujer va a tener la bioquímica de la tristeza. Ajá, toda la bioquímica de la tristeza. Y así con cada emoción. Entonces, aquí es determinante porque aquí se va a formar la personalidad del bebé, sobre todo los primeros 3 meses de gestación. Entonces, ya les digo, hay estudios que hizo esta señora Nisa Carey y los plasmó en su libro La Revolución Epigenética. Bruce Lipton también hizo lo propio en su libro A la biología de la creencia, y Nisa Carey en el del impacto de las emociones sobre el DNA. Y bueno, durante el parto, en este periodo tan corto, también vamos a ver algunas complicaciones de cómo se va a grabar el drama o el trauma que viva el bebé durante el evento del parto. Y finalmente lo que serían los primeros 3 años de vida, que ahí es donde el bebé se funde emocionalmente con la madre y todo lo que la madre viva, el bebé lo va a somatizar. Hablemos, por ejemplo, de un eczema generalizado atópico. Esto es una respuesta a un evento emocional que vivió la madre y que el niño lo somatiza.
O, por ejemplo, una, una leucemia, que es atípica en los niños, porque ¿cómo un niño va a tener cáncer? Cáncer si dicen que el cáncer solo es para los adultos, que porque las emociones y porque quién sabe qué tanto. Entonces, recuerden, a los niños no se enferman. A los niños los enferman los adultos. Tápate porque te vas a resfriar, o no te subas porque te vas a caer, o lo que estemos viviendo es lo que el niño va a somatizar por algo que se llama incorporación emocional. Bien, y en esta etapa ya se llevan a cabo los desencadenantes, digo, ya se ponen a andar los programas. Es donde toma sentido el, 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 el proyecto. Les voy a compartir este video, que es creo que es el de la película La decisión más importante. Cuando era pequeña, mamá me dijo que era un pedacito de cielo que vino al mundo porque papá y ella me querían mucho. Tiempo después me di cuenta que no era tan cierto. Muchos bebés son coincidencias, porque en el cielo hay muchas volando buscando cuerpos donde vivir. Luego, aquí en la tierra, dos personas tienen sexo y ¡boom! Coincidencia. Seguro han oído esas historias sobre cómo todos planean sus familias perfectas. Pero la verdad es que muchos bebés son producto de una noche de copas y falta de control natal. Son accidentes. Solo los que tienen problemas para concebir son los que lo planean. Y si hablamos de mí, yo no soy una coincidencia. Fui fabricada. Nací por una razón en especial. Un científico tomó un óvulo de mamá y esperma de papá e hizo una combinación específica de genes. Lo hice para salvar la vida de mi hermano. A veces me pregunto qué hubiera sido si Kate estuviera sana. Tal vez aún estaría en el cielo o en otro lado, esperando ser llevado a un cuerpo aquí en la tierra. Pero coincidencia o no, aquí estoy. Bien, es lo que les comentaba, ¿no? Que muchos lo hacen consciente y otros inconsciente. Aquí esta niña, desde el punto de vista de la jerga de la psicosomática, se llamaría una niña refacción, lo que decíamos. Está vivo su hermano, pero nace ella para asistir al que está vivo, al que está enfermo. En este caso creo que querían los riñones o un riñón de ella para dárselo a la hija primogénita o a la que nació antes. Bien, desde la concepción del doctor Salomón Selman, él plantea 6 diferentes tipos de proyecto sentido. Está el intencionado y explícito, que es el ejemplo que acabamos de ver, o el que les mencionaba de casar a los hijos para que se hagan más grande la fortuna o mantener la tierra en la familia. El tener un hijo para que se haga cargo de la herencia o del que haga continuar el negocio del papá. El que es por acontecimientos naturales, que es, por ejemplo, lo que sucedió por un terremoto, por ejemplo. Hay mucho miedo y este miedo inconsciente pasa al bebé. Por ejemplo, yo quisiera ver a niños que hayan nacido el 19 de septiembre de 1985. O sea, ¿qué consecuencias tuvieron esos niños? De acuerdo a más o menos a lo que estudió Nisakare, ¿no?
ella estudió a mujeres que estuvieron en el Holocausto. Obviamente el Holocausto no fue un evento natural, pero fue un evento donde las mujeres estuvieron sometidas a hambruna, a condiciones emocionales extremas y que por alguna razón sobrevivieron. Y entonces esos niños ahora tienen, bueno, tuvieron, ya ahorita yo supongo ya son adultos mayores y que tuvieron consecuencias. El de acontecimientos de urgencia es, por ejemplo, les comentaba yo de un cliente que me dijo, Tacho, a ver, explícame o dime el por qué a mí me gusta la adrenalina, por qué me gusta la velocidad. Y vamos, le digo, vamos a tu nacimiento, ¿cómo naciste? Me dicen, pues es que mi mamá estaba sola en la casa, le vinieron los dolores de parto, llamaron a mi papá y no contestaba, pasó el tiempo, mandaron a traer la ambulancia y ya estaba a punto de nacer y entonces la ambulancia iba y su mamá le dijo que si no hubiera sido por la velocidad que llevaba la ambulancia, él se muere. Entonces, el proyecto es, la velocidad te salvó la vida. Y ese es el programa que se le quedó. Entonces, el chavo es corredor de motos. Entonces, le gusta andar rodando, dice él. Entonces, pone en riesgo su vida porque para él la velocidad es vida. O sea, ese sería un acontecimiento de urgencia. La forma en cómo nace, no es lo mismo nacer en las 40 semanas, que se llama término, que nacer pretérmino, o sea, a las 38 semanas, o nacer postérmico, digo, posttérmino, a las 42 semanas. Eso también deja programas vinculados a cómo me voy a comportar cuando sea yo adulto. Por ejemplo, en la forma del parto, la cesárea, por ejemplo, muchos dicen, es que naciste por cesárea. No, no se nació por cesárea. Por cesárea fue uno extraído, porque la cesárea es un procedimiento quirúrgico que se inventó o que se desarrolló para salvar la vida tanto de la madre como del producto. Pero es un procedimiento bastante traumático que el bebé lo va a registrar como no me dejaron hacer mi trabajo y tuvieron que hacerlo por mí. Y lo guarda como un no me quisieron, no me amaron para dejarme nacer de la forma natural. Y bueno, luego vienen los secretos parentales. Aquí, por ejemplo, un secreto parental es que una mamá una mujer ande con dos hombres a la vez y se embaraza y no se da cuenta de qué hombre es el que la embarazó y entonces hace responsable a uno. Si por suerte le tocó que ser el padre biológico, pues ya la hizo. Pero si no, entonces pues ahí va a haber algunas consecuencias. Otra parental es, por ejemplo, que papá se queda enamorado de una novia previa y entonces embaraza a su nueva pareja, pero pensando en la mujer anterior. Entonces esta niña o niño que nazca se va a convertir en la pareja de papá, la pareja inconsciente. Y bueno, esto va a tener repercusiones en la adultez. Y bueno, finalmente todo lo que es transgeneracional, que de una u otra manera ya lo revisamos, ¿no? El ser hijo de reemplazo, el ser el yaciente, es lo que está vinculado a esto. Entonces, de manera así muy, muy general, se los comento porque, bueno, hay que tenerlo en consideración por si algún adulto llega con una situación como cliente o como paciente, hay que revisar también el proyecto sentido para tener una herramienta más en apoyo al paciente. Bien, entonces esto rápidamente es cómo se lleva a cabo el fenómeno de la transferencia de la información genética en las mujeres. Una dama, cuando piensa en un bebé, va a pasar por ejemplo, si es una niña, la mamá le hereda el paquete de óvulos directamente a la niña. O sea, la niña en el vientre de mamá, si es una niña, ya trae su paquete de óvulos. Su información genética está completa, porque pasa así de mamá a hija. Entonces, cuando la niña se hace adolescente,
sus óvulos ya nada más se maduran y entonces ya puede ser una futura mamá con su información genética. O sea, pasa completa de mujer a mujer. En el caso de los varones no es así. Cuando una mamá trae a un bebé hombre, entonces el niño, sus gónadas están inmaduras y entonces los espermatozoides no están ya. Tiene que haber el proceso de maduración y en la pubertad ya los testículos del niño ya comienzan a generar espermatozoides y entonces ya puede ser un futuro papá, aunque inmaduro emocionalmente y psicológicamente, pero ya biológicamente ya puede ser candidato a ser padre. Entonces, esto es ¿por qué? Porque la, la herencia o la información transgeneracional es ancestral en las mujeres. O sea, la información pasa de las bisabuelas a las abuelas, de las abuelas a las madres y de las madres a las hijas. Completa la información. Y en el caso de los hombres no, porque en el caso de los hombres se tiene que generar el espermatozoide, el cual va a recoger información genética de las células del padre para poder hacer la división y entonces mandar los espermatozoides con la información genética. Entonces, la información genética del varón es nueva y la de la mujer es ancestral. Bien, entonces, la fase inconsciente o la fase inmaterial del proyecto sentido es cuando 9 meses antes de la relación sexual, tanto el hombre como la mujer ya están teniendo pensamientos conscientes o inconscientes para procrear a un bebé. Ajá. Déjenme ver qué es lo que les voy a compartir aquí. Precisamente donde el 6 de enero de 1964 nació Yuridia Valenzuela Canseco. Yuri, que aunque parezca increíble, no hubiera querido ser cantante, pero esa decisión ya la había tomado su madre. ¿Escucharon la fecha de nacimiento? ¿Otra vez? 6 de enero. A ver, lo voy a regresar para que lo vean. Ok, la canción. Y precisamente donde el 6 de enero de 1964 nació Yuridia Valenzuela Canseco. Yuri, que aunque parezca increíble, no hubiera querido ser cantante, pero esa decisión ya la había tomado su madre, quien fue la que más se esmeró en convertirla en una estrella. Yo era la que era artista y quería ser artista. Entonces siempre esperé que mi primer hijo fuera mujer para que yo le enseñara todo lo que yo sabía y lo que quería hacer. Entonces oí a Yuri cantar. ¿Y cuál fue mi sorpresa que Yuri cantara? Yo nací con ese don. Mi mamá lo desarrolló porque yo realmente no quería ni bailar, no más va bien. Sí quería bailar, pero no quería cantar. Agarré y vendí una granja que tenía yo de cerdos y me fui a comprar aparatos electrónicos. Yo no sabía en cuánto costaba un micrófono, pero me fui, compré un micrófono, compré todo y armé un grupo. ¿Sí lo ven? Cómo nosotros de manera consciente o inconsciente estamos asignándole la torta que va a traer nuestros hijos o el hijo bajo el brazo. Y Yuri es del 6 de enero. ¿Recuerdan a qué se refiere el 6? A esa frescura, la libertad, el ser bien dicharachero, bien contentote, ¿no? ¿Y cómo es Yuri? Y luego es de 1964, es 20. Ella requiere mucho reconocimiento. Entonces, por eso es artista, porque la reconocen. Y cuando no se sentía reconocida, entonces se sentía deprimida. Y creo que pasó así una etapa de su vida. Fíjense qué es lo que dicen los científicos. Los científicos dicen que los procesos de enfermedad que vivimos en la etapa adulta están vinculados a aquellas etapas perinatales de los individuos. Y esto demostrado científicamente. Entonces, esto que les digo de que 9 meses antes de que se tenga la relación sexual, ya se está definiendo el estado que pudiera tener en su contexto el nuevo individuo. Entonces, en esta revista, en Reviews, se publicó. Bien,
rápidamente la concepción, que es la fase materializada. Ahí ya se va a materializar. Recordemos que es el nacimiento o la concepción se da desde que el óvulo elige al espermatozoide. Ya les había yo comentado previamente que quien elige el espermatozoide es el óvulo, porque el óvulo va a estar en resonancia con aquel espermatozoide que le gane la voluntad, por así decirlo. Entonces, aquel espermatozoide que llegue y resuene con el óvulo es el que va a entrar. Y a la entrada va a perder la cola. Y en la cola del espermatozoide va mucho material genético. Entonces ahí perdemos otra vez material genético. Entonces nada más entra a la cabeza y ya esa información es la que se va a complementar con la información del óvulo para generar el nuevo ser. Y, y bueno, la historia es que nosotros, de una u otra manera, la responsabilidad de elegir el sexo, pues obviamente que está vinculada con nosotros, porque nosotros producimos como hombres los espermatozoides que llevan de la genética X y, y los espermatozoides que serían femeninos que llevan perdón, es al revés, X para mujer y Y para hombre. Entonces, si el espermatozoide que es elegido es el Y, entonces el nuevo ser será un hombre. Pero si el espermatozoide que se elige es X, entonces el representante o el nuevo ser es mujer. Y eso lo define la vibración del óvulo. Y eso está vinculado al contexto emocional de la mujer. Pero entonces al inmaterial, ¿no? ¿Mandé? A la fase inmaterial, al deseo. Ah, no, pero antes, o sea, la vibración emocional va a afectar. Recuerden que el DNA es afectado por frecuencias vibratorias. Nuestra energía emocional son frecuencias vibratorias y estas son permeables a la membrana del óvulo. Y esto va a hacer que de una u otra manera el óvulo responda para elegir a aquel espermatozoide que esté resonando con ella. Pero, pero, pero si estamos hablando de que en la fase inmaterial, el deseo del padre y de la madre de que sea un niño o una niña, entonces ese óvulo ya está vibrando de esa, Y ella está vibrando de esa manera. está resonando de esa manera, ¿no? Entonces, el óvulo el espermatozoide que va a elegir, tiene que ver con esta fase inmaterial. Sí, claro, claro, porque están vibrando en esa resonancia. Entonces, cuando vibran, pum, hay la sincronicidad y entonces se lleva a cabo el fenómeno de la fecundación. Para que sea un chamaco o una O chamaca. una chamaca. Entonces, imagínense, si el hombre está deseando a una mujer conscientemente, entonces el óvulo que llega es Y, pero lleva esa vibración de deseado como mujer. Puede que esta interacción dé origen a un bebé que se vaya a feminizar, probablemente, pensando en estos términos. Obviamente, ¿Cómo fue? Perdóname. ajá, miren, el hombre trae un pensamiento inconsciente o consciente de que quiere una niña, ¿sí? La, la dama, pues obviamente también quiere una niña. Entonces, los dos quieren una niña, se ponen de acuerdo, tienen relaciones sexuales, pero el espermatozoide que recibe la vibración es un espermatozoide Y. Entonces, si es y tiene esa vibración, ¡pum!, se lleva a cabo la fecundación y entonces el producto es un bebé, pero trae la vibración de haber sido deseado como mujer. ¿Qué es lo que estábamos diciendo hace un rato? Ajá, sí. Entonces, esto daría con seguramente un niño que ya desde sus orígenes se sentía mujer, como lo que dice, ¿no? Lo que plantea. Imagínense la vibración de pensamiento y recuerden que el pensamiento es una vibración energética muy fuerte. Entonces, esta vibración la está sintiendo la mujer, porque es la bioquímica o la química que está sintiendo.
Y entonces eso va a dar origen a esa posibilidad, digo, Pero ahorita hay más entonces, estudios para esto. pero Sí. entonces, pero entonces, si ambos están deseando una niña, ¿por qué no el esperma elegido va a ser un esperma con el componente X? Porque recuerden que las vibraciones llegan a todos, ajá, pero no todos van a responder de la misma manera. Y es seducción, no sabe qué es lo que trae, ¿no, profe? Ah, sí, hay algunos, el fenómeno de los campos mórficos, hay que también incluirlo, ¿no? Los campos mórficos precisamente son estas vibraciones o estas interacciones vibracionales que nos van a permitir tener cierta información para poder desarrollarla. Pero además no lo elige por sexo, lo elige por No, afinidad o por por, energía, ¿no, profe? sí, por vibración. Es correcto. Bien, les digo, aquí es donde hay debilidades, ¿no? En estas propuestas hipotéticas. Yo les digo que todavía son hipótesis porque no están todavía eh, demostrables con pruebas científicas tangibles que pudieran decir, no, a ver, ponemos este espermatozoide, le vamos a dar vibraciones, no sé, de alguna emoción y luego ver qué pasa, darle seguimiento a ese nuevo ser humano. Probablemente a hacer unos experimentos in vitro para luego hacer inseminaciones artificiales y ver qué sucede en la vida del nuevo ser, ¿no? Digo, es un pensamiento que se me ocurre. Por eso es que esto de la psicosomática y pues se ve con ojos de pseudociencia, porque hasta el momento no ha habido estos resultados tangibles. Sin embargo, ¿cómo se llama? En el artículo que les mandé hoy, dice cómo los físicos cuánticos se están acercando a la espiritualidad porque hay situaciones contextuales por ejemplo, esto de los sentimientos de la mujer y del hombre, que es lo que quieren, es una situación contextual. Y esto afecta de una u otra manera el colapsar la realidad de ese nuevo ser. Entonces, Es que es que es complicadísimo que una teoría lo explique todo, ¿no? O sea, por eso yo digo es una hipótesis, o sea, no hay más que es una suposición que se ha adoptado por la fenomenología del observable, o sea, de las conductas, ¿no? Y bueno, de estos conocimientos que se están teniendo y que han dado esta referencia. Y bueno, miren, como una comparativa de lo que es el desarrollo embrionario dentro de la concepción se ha comparado con lo que es el desarrollo del universo, con la geometría sagrada y la biología, donde se parte desde lo que es la creación del universo hasta lo que hoy llaman la flor de la vida. Y posteriormente vendría el árbol de la vida. Pero viéndolo acá desde lo que es la parte antes de llegar a la última figura, a ver si la puedo señalar. Aquí, lo que es una galaxia, la flor de la vida y no, sí, este huevito, si nosotros lo viéramos, es dos pirámides tetraédricas invertidas, que es una figura muy armónica que en geometría sagrada es el origen de la vida. Y esto serían lo que es las células madre. Estas células madre ya tienen los campos mórficos definidos para irse a formar hueso, músculo, piel, cerebro, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí, desde esta figura ancestral, y dicen que esta conformación celular no se pierde y que todos la tenemos, porque todos tenemos células madre, sobre todo en la grasa. Ahí hay células madre, pero donde dicen que se encuentran es en un lugar
muy cercano entre los genitales y el ano. Le llaman región perianal. En la región perianal cercana a los testículos, si es hombre, o a la vagina, si es mujer, ahí se encuentra este cúmulo de células que son 8. Son 8 células que son el origen de las células madre. Y de ahí se están eh, multiplicando o replicando para mantener este número de células madre en el cuerpo. Bien, entonces les decía, el feto se desarrolla entre la primera y las 5 semanas, y a esa edad temprana ya deja de ser cigoto y pasa a ser feto, y a partir de que es feto ya hay neurología, ya hay algunos órganos como corazón, y se está comenzando a desarrollar el estómago, ya hay cerebro, y entonces el bebé ya registra neurológicamente los eventos que esté viviendo mamá. Y entonces, lo que les decía, el bebé va a sentir como propio todo lo que le sucede a mamá. Sus alegrías, sus tristezas, sus preocupaciones, y lo más importante, lo que no se diga, los secretos, se quedan ahí y el bebé los hace suyos. Y a esto le vamos a llamar proyecto sentido. Entonces, durante la concepción humana, los estados emocionales son importantísimos, sobre todo en la mujer, porque ella va a partir de estos estados emocionales, va a generar la neuroquímica, los neurotransmisores, hormonas de estrés, etcétera, etcétera, y todo esto va a viajar a través de la sangre, llega vía cordón umbilical y se incorpora al cuerpo del bebé. Entonces, cambios fisiológicos del feto, impacto emocional fetal, vida sensorial, está vinculada a toda esta bioquímica. Y bueno, van a afectar desde el desarrollo mental y van a condicionar la vida del nuevo ser. Y si es una situación transgeneracional, puede ser que haya malformaciones o inclusive la pérdida de la vida. Y bueno, sabemos que estos estados de estrés en la madre puede generar situaciones que pongan en riesgo la vida del producto. Y esto del estrés que se genera en las madres tiene 2 vías, que es una vía simpático suprarrenal y la otra es hipotálamo pituitaria adrenal, que va a generar 2 diferentes tipos de vías donde hay neurotransmisores y hormonas diferentes que van a generar estados fisiológicos que van a alterar tanto a la madre como al bebé. Y vamos a ver este documental. ¿Y cuándo empezó este programa? Cuando estabas en el útero, tranquilo, en el vientre. ¿Por qué? Porque las células del feto se alimentan ¿de qué? La sangre de la madre. ¿Y qué hay en la sangre de la madre? En la escuela aprendimos nutrición y aprendimos qué es una buena madre. Y es, una buena madre se alimenta bien, toma vitaminas y minerales y hace ejercicio. Y eso creará mejor nutrición para alimentar al bebé. Y digo, sí, pero ¿sabes qué? ¿Hay algo más en la sangre que nutrición? La respuesta es sí, hormonas, químicos emocionales y más. Ellos van también a la placenta. ¿Y por qué es importante? Porque el medio ambiente de la madre es el medio ambiente del feto. Si la madre está feliz, el feto tiene una química feliz. Si la madre tiene miedo, el feto tiene la química del miedo. Si la madre no desea al bebé porque va a interferir con la familia, el bebé tiene la química del rechazo, aún antes de nacer. Punto. El 50% de nuestra personalidad se desarrolla con la química del vientre antes de haber nacido, la cual está conectada a la madre y al padre.
No solo la madre, porque si el padre no actúa bien, afecta las emociones de la madre, que luego afectan las emociones del feto. O sea que la madre y el padre están formando esto. Aquí ven un sonograma en italiano, nos muestra el feto y lo que nos muestra es una pelea entre la madre y el padre para mostrarnos la reacción del feto. La mayoría de la gente piensa que el feto solo está ahí. Miren esto. Miren. ¿Por qué es importante esto? Mírenlo una vez más. El punto es este. Ese bebé durante el desarrollo está aprendiendo un patrón. Si el patrón se repite, el bebé aprenderá la química emocional. Hagámoslo más simple. Conducta es como una canción. Tiene música y letras. La química emocional es la música. El bebé aprende la música, pero no sabe las palabras. No sabe nada sobre estar feliz, triste o tener miedo. El bebé no sabe eso, pero conoce el patrón. O sea que cuando el bebé nace, trae la memoria del patrón. ¿Y qué es lo que hace? Crea la letra a través de las experiencias de vida para igualar la conducta. O sea que la conducta está formada antes de que el bebé haya nacido, ¿ok? Bien, este es un documental de Bruce H. Lipton. Este señor es Bruce H. Lipton. Y si lo quieren completo, el documental se llama La biología de las creencias. Así lo pueden encontrar en el YouTube. Está bien, bien cañón lo que dice, Tacho. Sí, y les digo, pues esto lo refuerzan los otros autores, ¿no? Nisa Carey y Natalie San Mateo. También ya está otra neuróloga que está aportando ya nueva información. Su apellido no recuerdo ahorita, pero les hago llegar el link de esta persona que también está proporcionando información de cómo el cuerpo reacciona dependiendo de los programas que se implantaron cuando era uno bebé o desde el feto, pues. Ya lo dice ahí Bruce H. Lipton, el daño del rechazo es desde antes que nazca el bebé, o sea, desde que la mamá se da cuenta que está embarazada. Desde ahí, desde que ve la cintita y dice positivo, ahí suelta una expresión con mucha emoción y entonces el bebé ya tiene 4 o 5 semanas y ya se queda grabado en su neurología. De hecho, el programa que se desarrolla cuando adulto es un programa de odio, amor contra la madre. Y de hecho, la problemática que puede haber es rechazo a la leche. Estas personas normalmente van a tener intolerancia a la lactosa. No van a permitir el queso, la crema, o sea, todo lo que sea lácteo, arquetípicamente es mamá. Todo lo que es leche es mamá. Y si hay rechazo de mamá desde el vientre, esta niña puede desarrollar bulimia, anorexia. Entonces, ahí, eso es un dato que ustedes pueden tomar si es que la madre intentó abortar al bebé. Imagínense estar dentro del vientre de mi depredador. O sea, el niño va a identificar a su madre como un depredador. Entonces, el sentimiento que viene cuando es adulto es una relación odio-amor para con la madre. En la anorexia y en la bulimia Sí, hay una frase que dice, rechazo a mi madre y vómito a mi padre. pues sí. O sea, hasta ahí, ¿no? Ahí inconscientemente, bueno, pues está haciendo referencia a eso. ¿Ah? Ujú. Entonces, bueno, pues aquí el impacto emocional de la madre es importante para que el producto nazca con las mejores condiciones dentro de lo que es el desarrollo del feto.
Y bueno, ¿cuáles son las patologías que podemos identificar durante el embarazo? Recuerden, la gestación es responsabilidad del bebé y el parto, el embarazo es responsabilidad de la madre. Entonces, cuando la madre o hay una patología que es un embarazo extrauterino, es quiero, pero no puedo en este momento. O sea, sí quiero tener al hijo, pero en este momento no. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no está estudiando o porque tiene un proyecto de vida que se le complicaría mucho si tuviera el bebé o porque es hija de familia y no puede estar en ese momento embarazada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí se forma un embarazo extrauterino. Un embarazo ectópico es sí, pero no. O sea, sí me puedo embarazar, pero no quiero en este momento, no debo embarazarme. Es cuando la mujer piensa eso. El huevo o mola es que quiero un niño, pero está bloqueado ese deseo por algún sentimiento, por alguna razón. Sí lo deseo, pero no se puede dar. Contracciones en la gestación está vinculado con los ciclos celulares memorizados. Si una mujer se embaraza y hay un legrado o un aborto, el útero guarda esa memoria y entonces en el próximo embarazo va a generar la expulsión. Entonces puede haber, ¿cómo se dice? Abortos naturales. Hipertensión arterial gestacional es me resisto, me defiendo, me resisto al embarazo, no lo quería y me resisto. O por ejemplo, eh, en algunos casos las mujeres cuando se juntan con su pareja, se van a vivir a casa de los suegros y entonces se integran a la nueva familia y si hay mujeres o hombres que no conviven con la idea o con la forma de ser de la nueva integrante de la familia, entonces la van a comenzar a atacar y entonces la mamá se va a defender de una u otra manera y esto va a generar esa hipertensión arterial gestacional. Hemorroides es cuando hay una identidad, pero se siente sucia. Recuerden, la identidad está vinculada a la última parte del sistema digestivo y esa corresponde a lo que es el recto sigmoides y el recto, ¿cómo se llama? El, sí, propiamente el recto, donde están em, ya se me brinca la corriente, no me acuerdo el término técnico que se utiliza para definir el recto. Pero bueno, es esa parte, ¿no? Ahí es donde se demuestran alteraciones en las venas y crecen lo que se llaman hemorroides. Entonces, las hemorroides durante la gestación están por una falta de identidad de la mujer. Anemia durante la gestación durante el embarazo, es porque no quiero molestar a la familia, siento que les estoy robando aire, no quiero vivir ahí. Entonces, ese es el conflicto emocional. Y bueno, una parasitosis que es la toxoplasmosis, una enfermedad causada por un parásito que es transmitido por los gatos. Y ahí es un resentir tóxico cuando la mujer tiene una emoción que le genera mucha inquietud, mucha inestabilidad, se siente tóxica, entonces puede haber esta enfermedad de toxoplasmosis. Bueno, los problemas que genera en el neonato, que es hidrocefalia, crece la cabeza bastante. Y bueno, son niños que no viven. Bien, entonces durante la gestación la que provee los nutrientes es la madre,
y quien provee protección y ambiente sano, pues es propiamente ella. Si esto no se cumple, entonces va a haber complicaciones con el bebé. Para el bebé, lo que le corresponde es absorber los nutrientes, identificarse con la madre, emocionalmente está fundido a ella y está en estado simpático tónico. ¿Qué significa? Que el bebé se está moviendo mucho, está en fase simpático tónica, eso es el estarse moviendo mucho. Sobre todo, lo que se más se desarrolla en él es la parte sensorial. Él no ve a través porque está en el seno de la matriz o está en el útero, no ve, pero sí siente. Ya lo vimos ahorita con el video que les pasé. Y bueno, él es uno con su madre, o sea, él y la madre son la unidad. Entonces, lo que le sucede a la madre es lo que le sucede al bebé. Y bueno, finalmente el parto nos va a dar mucha información de cuál va a ser las conductas que pueda adoptar el bebé dependiendo de cómo viva el parto. El parto, si es natural y durante las 40 semanas y existe todas las condiciones, entonces el bebé, el neonato, va a desarrollarse como un individuo sano, psicológicamente y biológicamente. El parto, por tradicionalmente las culturas, las civilizaciones han dicho que es un acto muy doloroso. Y entonces muchas mujeres eh, eligen la cesárea como una alternativa para evitar el dolor. Entonces, como están anestesiadas en una parte, entonces evitan el dolor, pero lo que están generando en el producto van a ser conductas que van a ser muy, ¿cómo se puede decir? Impactantes, sobre todo en el desarrollo del niño o niña. Una opción que hoy día se está practicando mucho son los partos orgásmicos. Y bueno, esta es evidencia de uno de ellos. Vamos a verlo. Soft, and through each rush that I was having, I was actually purring, completely relaxing into the moment without any fear of experiencing pain. And in that, my body translated the sensation as pleasure rather than pain. I ended up having 2 incredible rolling orgasms that just poured through me. That was a little bit of a surprise. I'm blushing. We have to get the truth out about birth. We have to offer the information, the option of spontaneous birth, natural birth, as an enticing opportunity. I did a survey of 151 women who live in my village. Some of them gave birth in hospital. Here comes your baby. Baby's out. Baby's out. Baby's out. Baby's out. Nice, sweetie. It's a boy. The hour after birth is a precious and unique time for both mother and baby. All of those hormones that reach peak levels at the time of birth are also still at elevated levels. So both mother and baby are in this, what I call ecstatic hormonal state.
which makes a perfect situation for them to meet and fall in love with each other. Never again will they be in the same hormonal state that they we're starting to realize that the environment, the physical surroundings that we're in, our frame of mind and our emotions we're connected to at the time, it has a profound effect on the infant's health. It would be wonderful in this culture for more women who have positive birth stories to communicate that more often to women who are one. Bien, esta parte es importantísima después del parto, que el niño sea entregado a la madre para que el niño sienta el contacto de su madre, el olor de su madre, porque en algunos casos, cuando los niños nacen prematuros, los llevan inmediatamente a la incubadora y luego los niños se quedan hasta 1 o 2 semanas. Entonces, estos niños, si de por sí nacen prematuramente es porque no querían nacer. Y luego ya llevan el daño del rechazo, porque probablemente la madre en algún momento del embarazo, la gestación, no quería tener al bebé. Entonces el niño siente como una agresión eso y definitivamente no quiere nacer. Entonces, cuando las llevan ¿cómo se llama? A la incubadora, se puede generar el segundo daño, que es el abandono. Entonces el niño se va a sentir abandonado. Y estos daños pues son los primeros que se van a desarrollar dentro de la existencia del nuevo ser. Y ya después, conforme va creciendo, bueno, pues ya puede venir la humillación, después la traición y hasta el último, lo que es ¿cómo se llama? La injusticia, lo que es la desvalorización y la identidad, pues también dentro de los primeros años, ¿no? Entonces, Oye, cuando nace prematuro, ¿no quiere nacer? sí, porque un niño que nace antes se le llama pretérmino. Y los niños que no quieren nacer normalmente van a expresar esa conducta a través de enredarse el cordón umbilical en el cuello por la información transgeneracional, o se van a mover dentro de la posición natural, que es antes de nacer la cabeza hacia arriba, pero después se atraviesan, o sea, se acuestan o se ponen de nalgas. Entonces, todo esto son situaciones emocionales que el bebé de una u otra manera va asimilando. Todavía no sabe conscientemente de ese tipo de emociones, pero la siente a través de lo que vive la madre. Entonces, una forma de manifestarlo es no querer nacer, porque quien decide cuándo nacer y cómo nacer es el bebé. O sea, aunque la mamá lo programe con el ginecólogo, el bebé decide cuándo. Y entonces es que genera las condiciones para que la mamá comience el trabajo de parto. Porque él y la madre son uno solo, una sola ¿cómo se dice? Unidad. Entonces, así se puede manifestar, ¿no? O sea, cuando un niño nace prematuro es que probablemente no fue deseado o fue un niño accidente. Un niño accidente es aquel que su concepción fue porque hubo una noche de copas, se rompió el condón, o no hubo condón, o una violación, un abuso. Entonces, son niños que no fueron deseados, pero que bueno, al final la mamá, por el instinto natural de procrear, luego ya comienza a cuidar la pancita y a quererlo y todo eso, pero ya hubo un previo donde se hubo una manifestación, un evento de rechazo, y eso se queda grabado en la neurología del bebé. Bien, entonces, aquí está lo que les decía, ¿no? Los tipos de parto: natural con anestesia, cesárea, de término, de pretérmino y postérmino. Por ejemplo, ¿qué pasa con la cesárea? Cuando el niño nace natural,
es una caricia. Pasar por el canal de parto y sentir el estímulo que está haciendo el útero con las contracciones, para el bebé es una caricia. Ya que si la mamá tiene el canal de parto muy estrecho o todas esas complicaciones, bueno, ya pueden generar trauma, porque le cuesta trabajo al bebé salir. Pero cuando hay condiciones naturales perfectas, el niño es una caricia para él. Y eso va a dejar una huella, en su neurología de que todo se hizo como debe de ser. Cuando es una cesárea, este procedimiento quirúrgico está, hagan de cuenta que están cómodamente durmiendo en su cuarto, calientitos, y de repente un bulldozer rompe la pared de su recámara y alguien lo saca abruptamente. Y afuera ya hay alguien esperando para decirle, ay, mi hijo, te amo, o te amo, y te abraza. Esto para el niño es una confusión. Es una confusión. Y luego él va a quedar en su neurología grabado, no me dejaron hacer mi trabajo, háganlo por mí. Y entonces ustedes vean a los niños que nacieron por cesárea, son niños que les cuesta trabajo iniciar algo. Siempre hay que estarlos jalando o estarlos arreando. Ándale tu mochila, ándale a hacer esto, ándale el otro. Y siempre les tiene que estar uno diciendo que hagan las cosas, porque a ellos no les nace de manera natural hacerlo. O sea, siempre hay que estarlos jalando, jalando, jalando. O sea, sacarlos ¿cómo se llama? A que hagan las cosas. Los que nacen de término, o sea, en el tiempo, pues es normal, como el parto, el ideal, pero el que es pretérmino, estos niños nacen antes de tiempo y van a ser niños que siempre van a andar, que no les alcanza el tiempo. No les alcanza, digo al revés, son niños que se la van a llevar muy, muy relajados. O sea, ándale, hijo, apúrale, espérate, papá, espérate, mamá, con calma, llévatela tranquila, no pasa nada, hay que llevársela tranquilona. Y los niños que nacen postérmino, esos son niños que no les alcanza el tiempo, ¿eh? Siempre andan bien atorados porque se les va el tiempo, se les va el tiempo. De hecho, la enfermedad que está vinculada a esto es el hipertiroidismo. El hipertiroidismo está vinculado con el tiempo y para ellos el tiempo no les alcanza. Entonces, siempre andan apuradísimos, apuradísimos, queriendo resolver todo, ¿no? Rápido, rápido, rápido. Y los van a escuchar, es que no tengo tiempo, no me da tiempo, es que se me hace tarde y tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro. Entonces andan muy movidos, pero es porque en su esquema de vida se quedó grabado el que no se les acaba el tiempo. Puede ser ahí la ansiedad también. Puede ser, sí. Sí, recuerden que la ansiedad es hacia el futuro. Entonces, generan ese tipo de conductas, ¿no? De ansiedad porque sienten que no les alcanza el tiempo. Bueno, luego vienen los eutóxicos, distóxicos, que son estos partos que hay que ayudarles, ¿no? Por ejemplo, el uso de forceps o el uso del vacuum, que es una como bomba de las que se utilizan en el baño para generar vacío y jalar la cabeza del bebé. Entonces, esto también es muy traumático para ese bebé y va a generar conductas que para él son, ¿cómo decirles? Les van a generar problemas cuando adultos. Cuando es espontáneo, pues es normal que sea muy rápido. También estas conductas de que nacieron rápido, todos los niños lo hacen rápido, lo generan actividades muy rápidas, o sea, se desempeñan con rapidez. Y cuando es inducido, cuando le inyectan a la madre, ya sea anestesia o oxitocina para que dilate el cérvix, entonces el niño también va a sentir que su madre no quiso ayudar para que él naciera. Entonces va a haber un sentimiento de mi madre no me quiso ayudar, mi madre no me ayuda, mi madre me rechaza, etcétera, etcétera. Entonces, esto se manifiesta en la edad adulta con conductas que va a haber un poco de aversión o aversión contra la madre. ¿Por qué? Porque desde el nacimiento no le ayudó. Bien, entonces, en los conflictos del parto, para ya ir cerrando, en
cuando hay un parto múltiple, es que hay una memoria de incesto. Cuando ustedes vean familias o mujeres que tienen partos múltiples, o sea, de dos, que normalmente tienen dos, es porque arriba en la genealogía hubo hijos fuera de la familia, o hay programa de no hijos. Ajá. O hubo muertes en la genealogía. Por ejemplo, cuando fue la Revolución Mexicana, se perdieron muchos hombres, muchos hijos se murieron. Entonces, generaciones después, las familias se hicieron muy numerosas. ¿Para qué? Para reemplazar a los hijos que se murieron en la generación anterior o generaciones anteriores. ¿Cómo estuvo lo de incesto? Sí, cuando hay incestos simbólicos o reales, se genera el programa de no hijos. Y el programa de no hijos puede ser habiendo muchos o no habiendo hijos. Esos son las señales que podemos tener cuando hay incestos. Por ejemplo, si en una persona dice, no, es que yo no me quiero casar, no se quiere casar porque no quiere hijos, entonces hay un programa de no hijos. Ajá. O a veces dicen, no, pues yo no voy a tener hijos o no me voy a casar hasta que termine la maestría. Termina la maestría y en el doctorado y nomás no se le den ganas de casarse ni de tener hijos. Entonces, ese es un programa de no hijos. ¿Cómo pueden ver otro programa de no hijos? Haciéndose homosexual. Porque haciéndose homosexual no va a haber hijos. Entonces, hay varias formas de cómo identificar que hay un programa de no hijos. Y si hay ese programa de no hijos, eso está vinculado a que en la genealogía hubo hijos fuera de matrimonio, padres con dobles familias, que es lo mismo, hijos fuera de matrimonio, o muertes injustificadas, incestos reales o simbólicos. Todo eso nos lleva a verificar que las nuevas generaciones no van a querer hijos. Y bueno, hoy día nosotros estamos viendo que las generaciones de los nuevos padres ya no quieren tener hijos, o se consiguen solo uno, o en lugar de ellos tienen perrijos o gatijos o plantijas, ¿no? O sea, por ejemplo, la expresión de creatividad en los homosexuales es adoptando mascotas, o su creatividad para cuidar plantas, o haciendo algo creativo. Porque, bueno, ustedes recuerdan de los niveles jerárquicos de la familia, lo que es papá y mamá les toca la función de creatividad, crear, generar hijos, generar riqueza, crear, pues. Luego, el síndrome del obstetra es el que, bueno, se requiere de apoyo para que nazca el bebé. Entonces, estos niños van a buscar siempre, van a estar buscando constante ayuda, siempre con constante ayuda. Entonces, estos son algunas conductas que podemos ver en los niños de la forma en cómo nacen. Bueno, hay que revisar también, y eso lo veremos la próxima vez, qué significa que vengan con el cordón umbilical enredado, qué significa que vengan de nalgas, qué significa que vengan atravesados, qué significa que la placenta esté antes de que venga el niño, etcétera, etcétera. Entonces, ya lo veremos la primera parte de la última vez que nos veamos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. No, Tacho. ¿No? Yo quiero preguntarles algo a Lulú, a Leti, a Sabina, si me dejan. ¿Puedo, Tacho? Sí, adelante, adelante. Oigan, ¿ustedes vieron todo esto en la maestría? No, ¿No? no. Esa era mi pregunta, gracias. Pues bueno, esto es complementario, ¿no? Para que refuercen ahí el apoyo a los pacientes. Bien, entonces me gustaría dejarlo aquí para que ya hablemos de la tercera etapa, que es de los 3 años de vida en adelante, y hablaremos de los septenios.
y de los ciclos celulares memorizados para que tengan una herramienta más en el diagnóstico de la problemática de sus clientes. ¿Vale? Oye, Tacho, Dígame. dos cosas. Sí. Una, definitivamente yo necesito repasar esta clase, ¿no? O sea, si la pones, estaría agradecido, ¿no? Sí. Sí, no lo hice la vez pasada porque la verdad me distraje con el manual que estoy terminando para lo del curso de numerobiología. Sí. No me dio oportunidad de hacerlo, pero ya se los pongo ambos, y el anterior. Sí, porque esta está bien densa. Bueno, ¿no? Ajá, sí. Y está completísima, todavía falta mucha información de lo que es el proyecto de vida del doctor Castelá y complementado con una técnica que utilizan ahorita que se llama rebirthing, o sea, el renacimiento. Y ahí hablan precisamente de qué es lo que sucede cuando los niños nacen y no respiran adecuadamente. Entonces, pues ahí hay otra información. Y hay un libro que quisiera compartirles, que precisamente se llama Rebirthing, que es una técnica que se está utilizando en Estados Unidos. Ya no hablamos tanto del parto con orgasmo, o sea, no reflexionamos acerca de eso, pero bueno. Y la otra es, Tacho, a ver, tengo un poco de confusión en cuanto nosotros, hoy, ¿esta es la clase 9? Es la 9, sí. ¿Nos sobra una? Sí. Nos sobra una. Uh-huh. ¿Y de ahí comenzamos ya con el otro proceso? El próximo lunes. Es el que invitamos a personas. Ajá, sí. Para hacer el grupo más grande. Sí, para nutrirlo. Sí. Uh-huh. Está bien. Ese era. Es que como yo tenía la sensación de que nos habías dicho que de ahí no iba a Sí, haber tres clases más, pero creo que es lo mismo, ¿verdad? Vaya, yo les había dicho que eran 3, pero no había visto mi calendario. Okay. Y esta es la octava, digo la novena. Esta es la novena clase y nos falta la última, que es ver los septenios. Lo más relevante voy a escoger de los septenios y los ciclos celulares memorizados para que lo tengan una herramienta adicional para encontrar los conflictos que traen las personas. Está bien, de acuerdo, va. Vale, pues Eso es todo. entonces tengo pendiente de tarea para mí, pasarles el libro de Rebirthing y subir los 2 videos, ¿vale? Sí, gracias. Vale, pues que pasen. Maestro, hubo Dígame. una diapositiva que decía el origen del miedo. Esa ya no la vimos, ¿verdad? A ¿O ver, es acerca del parto? sí, ahí es donde se origina el miedo, aquí. Ah, ya. Durante Ajá, el parto durante el parto. se origina el miedo. O sea, Muy bien. el niño cuando está en el vientre de mamá no siente miedo, o sea, no conoce la emoción del miedo. Probablemente le llegue la bioquímica del miedo de la madre, pero él no tiene conciencia de que eso es miedo. ¿Sí me explico? Ah, Ya sí. lo va a entender cuando vaya teniendo eventos a lo largo de su vida, porque eso ya lo sintió. O sea, el miedo ya lo sintió dentro del vientre de mamá, nada más que no sabía cómo se llamaba. No se llama. Okay. Cuando va teniendo los eventos, va a decir, pues eso es el miedo. Entonces me voy a comportar como un niño miedoso. Uh-huh. Ah, muy bien. Si la mamá tuvo tristeza, el niño va a ser un niño triste. O si la mamá le gustaba el fútbol, iba y gritaba y todo eso, al niño probablemente le encanta el fútbol. ¿Sí me explico? Ok. Sí. Muy bien, gracias. Vale, pues. Pues, que pasen bonita noche. Cuídense mucho y nos vemos dentro. Gracias, Gracias, buenas Tachito. Nos vemos noches. dentro de 8 días. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Bye. Buenas noches. Gracias. Adiós.